Hola y bienvenidos. En este video hablaremos sobre las normas de codificación en .NET. Estas reglas nos ayudan a mantener un código limpio, legible y estandarizado, especialmente en proyectos grandes con varios desarrolladores. Abarcaremos diferentes apartados que incluyen desde la estructura de archivos hasta la limpieza de recursos y la interoperabilidad. En el primer apartado veremos, ¿qué son las pautas de diseño? Las pautas de diseño para bibliotecas de clases buscan que los componentes sean reutilizables y consistentes. Siempre debemos seguir las directrices de diseño de .NET con la finalidad de construir código más legible. ¿Qué reglas deben seguir nuestros archivos? En este apartado hablaremos sobre los archivos y su estructura. Aquí la regla principal es que cada archivo debe contener solo una clase pública. Y además, el nombre del archivo debe coincidir con el nombre de esa clase. Por ejemplo, si mi clase se llama mainform, el archivo también debe llamarse mainform.cs. Esto ayuda a mantener el proyecto más organizado y fácil de entender. Toca el turno de las propiedades de ensamblado. En este apartado las directrices nos dicen que los ensamblados deben tener metadatos correctos como nombre, compañía y copyright. Estos los podemos modificar en las propiedades del proyecto en Visual Studio. Las convenciones de nomenclatura. Se refiere a la forma de escribir nuestro código, ya que en .NET es muy importante nombrar bien las clases, métodos y variables. Se recomienda usar nombres significativos, sin abreviaturas ni guiones bajos. Se utilizan dos estilos, Pascal Case para clases, métodos y propiedades, y Camel Case para variables. Las variables deben utilizar sustantivos, por ejemplo, contador, nombre usuario. Las funciones y métodos deben comenzar con un verbo, por ejemplo, calcular total, obtener datos. También este documento nos muestra una tabla de cómo debemos nombrar nuestras clases, variables y funciones, entre otras. Un aspecto importante que debemos mencionar es que se debe evitar el uso de la notación húngara. La notación húngara era una forma de identificar el tipo de dato desde el nombre de la variable. Por ejemplo, y edad para un entero o strnombre para una cadena. Hoy ya no es tan usada, porque los entornos modernos muestran el tipo automáticamente. Pero sigue siendo una convención interesante para entender la evolución de las buenas prácticas en programación. Convenciones de nombres de controles de interfaz. Este apartado se enfoca en la forma en que nombramos los controles de interfaz dentro de nuestros forms. En formularios de Windows, se recomienda usar prefijos para identificar controles. Por ejemplo, btn aceptar, lbnombre, tbedad. A continuación se comparte la siguiente tabla con los prefijos más utilizados con sus controles de interfaz. Constantes. Una constante es un valor que no puede cambiar durante la ejecución del programa. Por ejemplo, si definimos el valor de pi o el nombre de la empresa, esos datos siempre serán los mismos. Además de las constantes, también existe el modificador read_only, que es parecido. Pero con la diferencia de que su valor se puede asignar una sola vez, normalmente en el constructor o al iniciar la clase. En este ejemplo, startDate toma la fecha y hora en que se inicia el programa. Y después de eso, ya no puede modificarse. En resumen, const es un valor fijo desde la compilación. Mientras que read_only se establece una sola vez, pero en tiempo de ejecución. Strings, cadenas. En C# las cadenas son inmutables, es decir, no se pueden modificar directamente. Por eso, aunque podemos concatenarlas con el operador más, no se recomienda hacerlo cuando el texto cambia varias veces, ya que cada concatenación crea un nuevo objeto en memoria. En su lugar, se recomienda usar la clase StringBuilder, que permite construir una cadena de forma más eficiente. De esta manera, el programa usa menos memoria y el manejo de texto es mucho más rápido. Arreglos y colecciones. Los arreglos se usan cuando el número de elementos es fijo y se busca mejor rendimiento. Mientras que las colecciones como list o dictionary son más flexibles y se recomiendan para la mayoría de los casos.
También se aconseja no devolver valores nulos, sino listas vacías. Y preferir arreglos dentados sobre multidimensionales, ya que son más eficientes. Por ejemplo, aquí tengo una lista de nombres, un diccionario de empleados y un arreglo dentado con calificaciones. Estructuras. Una estructura, o struct, es un tipo de valor, es decir, se guarda directamente en memoria sin necesidad de crear una referencia. Se recomienda usar struct solo para representar valores pequeños y simples, como coordenadas, colores o medidas, y que sean inmutables. Por ejemplo, aquí tengo una estructura llamada punto con las coordenadas x y y. Este tipo de dato es ideal para usar como estructura porque representa un solo valor lógico y no necesita modificarse. Clases en .NET. Aquí se establecen reglas importantes para mantener un código limpio, seguro y fácil de mantener. En general, las clases deben expresar relaciones de tipo, mediante herencia. Y relaciones de tipo, puede hacer, usando interfaces como idisposable. Campos. Regla: no declarar campos públicos ni protegidos, en su lugar, usar campos privados y exponerlos con propiedades. En esta parte se recomienda no declarar campos públicos directamente. En su lugar, se deben mantener privados y usar propiedades para acceder a ellos. Como en este ejemplo con la propiedad nombre. Propiedades. Regla: las propiedades deben tener valores predeterminados razonables, y si no se deben modificar, deben ser de solo lectura. Aquí podemos ver que la propiedad nombre es de solo lectura. Y la propiedad precio tiene un valor por defecto. Esto mejora la seguridad y evita errores al modificar datos que no deberían cambiar. Constructores. Regla: mantén el constructor lo más simple posible. Evita operaciones costosas y no llames a métodos virtuales dentro del constructor. El constructor debe validar los parámetros y lanzar excepciones si algo no es válido. Pero debe evitar hacer operaciones pesadas o complejas. Métodos. Regla: los parámetros out deben ir al final, y los métodos deben validar los argumentos recibidos. En este método el parámetro de salida out se coloca al final. Y se valida el argumento antes de continuar. Esto evita errores y hace el código más robusto. Eventos. También se recomienda usar try-catch dentro de los manejadores de eventos, ya que pueden ejecutar código arbitrario. Y evitar eventos en sistemas donde el rendimiento sea muy sensible. Sobrecarga de miembros. Regla: usa sobrecargas en lugar de argumentos predeterminados. Aquí se usa la sobrecarga de métodos en lugar de parámetros con valores por defecto, lo que mejora la compatibilidad y el mantenimiento del código. Miembros virtuales. Por último, se recomienda no declarar métodos como virtual a menos que realmente necesiten ser sobrescritos. Y en ese caso es mejor usar la accesibilidad protected para mantener la encapsulación. Namespaces. Referente a este punto se recomienda usar los namespaces predeterminados que genera Visual Studio al crear un proyecto. Esto ayuda a mantener una estructura ordenada y coherente en todo el código, ya que el namespace refleja automáticamente la organización del proyecto y las carpetas donde se encuentran las clases. Por ejemplo, si tu proyecto se llama ejemplo info2, Visual Studio creará un namespace con ese nombre, y puedes mantenerlo para tus clases. Así, todos los archivos dentro del proyecto compartirán un mismo namespace base, lo que facilita la lectura, el mantenimiento y evita conflictos entre clases de distintos módulos. Manejo de errores y excepciones. En este punto se nos dice que los errores deben manejarse mediante excepciones y no con códigos de error. Siempre debemos lanzar la excepción más específica posible, para identificar mejor el tipo de problema que ocurrió, y no usar excepciones como parte del flujo normal del programa, ya que esto afecta el rendimiento y la claridad del código. Limpieza de recursos. Aquí se recomienda usar el bloque usin o el patrón dispose para liberar correctamente los recursos cuando ya no se necesitan. Esto aplica a objetos que manejan archivos, conexiones a bases de datos o memoria. El bloque usin garantiza que el recurso se libere automáticamente, incluso si ocurre una excepción. También se menciona que no debemos forzar la recolección de basura usando gccollect,
ya que el recolector de .NET se encarga de hacerlo de forma eficiente. Interoperabilidad. En este punto se indica que, al trabajar con código no administrado o con componentes COM, debemos usar clases como SafeHandle para manejar los recursos externos de forma segura. Además, se recomienda evitar liberar objetos manualmente con gccollect, ya que puede generar comportamientos inesperados en la memoria administrada por .NET. En resumen, estas buenas prácticas nos ayudan a escribir código más limpio, seguro y eficiente en .NET. Desde el manejo adecuado de excepciones y la liberación correcta de recursos, hasta la interoperabilidad con otros entornos, todas contribuyen a mejorar el rendimiento y la estabilidad de nuestras aplicaciones. Aplicarlas de forma constante marca la diferencia entre un código que simplemente funciona y uno que es profesional y mantenible. Y bueno, con esto llegamos al final del video. Espero que esta explicación te haya ayudado a entender mejor las buenas prácticas en .NET. Gracias por ver y nos vemos en el próximo video.